Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde la redacción de la revista Proceso. Espero que se sumen a este Facebook Live para poder interactuar con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Este lunes 24 de julio, lunes lluvioso. Vamos a hablar del personaje que es la portada de la edición de esta semana, de Gerardo Ruiz Esparza, que en las redes ha sido rebautizado como Ruin Esparza, o mejor conocido como Mister Corrupción. También el abogado Paulo Díez Gagari, que es uno de los abogados de la empresa Infraiber que más ha documentado en años recientes las irregularidades y la corrupción de Gerardo Ruiz Esparza, le ha denominado el esteta de la corrupción. Aquí simple y sencillamente la revista Proceso lo hemos llamado el intocable. El intocable porque es impresionante la cantidad de corruptelas, de escándalos, de errores, de horrores, de desvíos de fondos, de sobreprecios, de irregularidades documentadas incluso por la Auditoría Superior de la Federación en infinidad de obras que ha encabezado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nadie lo mueve. Aquí estoy viendo, me dice Tomás Miranda, no nos lo hagan pasar un mal rato. Efectivamente, para el señor Ruiz Esparza, y eso lo describe muy bien, el hecho de que mueran dos personas en el socavón del Paso Express, sin contar los otros 20 muertos en las obras de esa misma carretera durante el proceso de ampliación del Paso Express, para él eso es pasar un mal rato. No es corrupción, no son irregularidades. Eso lo describe exactamente lo que es Gerardo Ruiz Esparza. Lo impresionante es que la prensa nunca le ha dado el golpe de esta manera, en el sentido de documentar cosas que están a la vista, y desde que Gerardo Ruiz Esparza fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2005 al 2011, su historial de corrupción, sobre todo su vínculo con OHL, esta empresa española que se ha convertido en el Enron mexicano, como dicen algunos comentaristas, es un vínculo que trascendió el gobierno del Estado de México y se volvió la compañía consentida de este sexenio en el gobierno de Peña Nieto, junto con otras compañías como la del grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa, el de la Casa Blanca, el de Eolo Plus, y otra red de empresas constructoras que efectivamente han sido beneficiadas porque se caen con el moche, se caen con un sobreprecio, con los sobreprecios o con las subestimaciones o sobreestimaciones contables que van a parar, como ya sabemos, a las campañas electorales. El problema es que ni siquiera las autoridades lo han podido documentar. Aquí me están haciendo comentarios, dicen no solo en la SCT, sino todo el gabinete hay intocables. Me preguntan si nos vamos a ver en Periscope por la noche. Sí, a las 10:30 de la noche. En efecto, HL desde el viaducto Bicentenario, desde el circuito exterior mexiquense. Acordémonos, y eso está relatado en el reportaje de la revista Proceso, que a Gerardo Ruiz Esparza le correspondió dar pues los pasos más importantes para las licitaciones de las dos obras más grandes y más caras y más fallidas de los últimos años en el Estado de México, que es el circuito exterior mexiquense de 110 kilómetros y el viaducto Bicentenario, que se le correspondió directamente a el gobierno de Enrique Peña Nieto concluirlo, y otras obras como la ampliación de Atizapán y de otras ramales, digamos, de las autopistas principales. Pero ya como secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, nada más para que tengan una idea de las irregularidades que ha cometido y en las que se ha visto involucrado Gerardo Ruiz Esparza. Se le estalló un satélite en 2015, justo antes de que fuera a lanzarse. Ahorita les voy a decir el nombre, que está aquí en el texto que escribí, el satélite mexicano Centenario, que
se desintegró en la atmósfera el 16 de mayo del 2015, pero él se lavó las manos diciendo que era responsabilidad de las empresas International Launch Service y Boeing Satellite Systems. Tuvo un sobreprecio escandaloso en aquellas televisiones digitales que repartieron en el 2015 en todo el país, con una serie de irregularidades brutales, porque además dobleteaban en los padrones, luego no se las entregaban a quienes realmente las necesitaban, unos hicieron negocio con el acaparamiento de televisiones digitales. Ese proyecto de la entrega de televisiones digitales originalmente debió haber costado 18,000 y cacho de millones de pesos y terminó costando 28,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos más. 10,000 millones de pesos más. ¿Cuántas obras de infraestructura no se hubieran hecho con esos recursos en lugar de estar regalando televisiones? Porque supuestamente él, que es un genio de las telecomunicaciones, de telecomunicaciones no sabe nada, dijo que en lugar de repartir decodificadores había que repartir televisiones digitales, cuyo costo, que debió haber sido, pues si estamos comprando, o si los mexicanos compramos con dinero público un caudal de 10 millones de televisores, pues debieron haber costado por lo menos 1,000 pesos. No, acabaron costando más de 2,100 pesos cada unidad, más los gastos de envío, más los gastos de distribución, más lo que invirtió la Sedesol en sus padrones, un verdadero escándalo. Otras dicen que es Ruiz Esparza del financiero del cártel del Estado de México. No por algo o no por nada, es también conocido como el tesorero por el grupo Atlacomulco desde hace ya bastantes años. También otras de los escándalos en los que se ha visto involucrado Ruiz Esparza, aparte de las televisiones, aparte del de OHL, aparte del satélite, no podemos olvidar, por supuesto, el caso del tren rápido México-Querétaro, el mismo tren o la licitación que el 3 de noviembre del 2014 se le había dado a una serie de empresas chinas y al grupo IGA de Juan Armando Hinojosa. Eso fue por decisión de Ruiz Esparza, seguramente bajo las órdenes de Enrique Peña Nieto. Y el escándalo de la Casa Blanca, el escándalo revelado en Aristegui Noticias y en la revista Proceso sobre la propiedad de 3 predios que se convirtieron en uno solo, que es la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, construida por el grupo IGA, obligó a Gerardo Ruiz Esparza a echarse para atrás en esa licitación que fue ampliamente cuestionada en la sesión de aquel 6 de noviembre, perdón. Yo me acuerdo que fue la comparecencia en el Senado el 6 de noviembre del 2014, en la cual él defendió a capa y espada esa licitación a pesar de las terribles irregularidades, de los sobreprecios, de la falta de estudios técnicos. Y ese escándalo, a final de cuentas, lo salvó también. Es increíble cómo otros funcionarios, por cuestiones menores, como el caso de David Korenfeld, que fue retirado de la Conagua por aquel escándalo del uso de helicópteros para beneficio privado, o el caso de Humberto Benítez, el primer procurador federal del consumidor, que fue retirado de la Profeco por el asunto de su hija, de la Lady Profeco. Esos eran, en comparación con el caudal de corrupción y de irregularidades que ha cometido Ruiz Esparza, son asuntos absolutamente menores. Y sin embargo, él no se mueve de su posición y el presidente Enrique Peña Nieto no solamente no lo remueve, lo defiende. Y es increíble que todo este sistema nacional anticorrupción que se ha creado y que se inauguró justamente la semana del socavón, no se haya inaugurado precisamente investigando las irregularidades de este personaje. El día de hoy la agrupación Somos Más presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra Gerardo Ruiz Esparza y 3 funcionarios más. Aquí la tengo, esta denuncia que también la pueden encontrar en la nota de la agencia Proceso o de la revista Proceso en proceso.com. Lo están demandando por corrupción, justamente
en el caso del Paso Express. Y los argumentos fundamentales es que la propia Auditoría Superior de la Federación había documentado 10 observaciones con 202.3 millones de pesos de irregularidades en esta obra, más otras irregularidades o dinero perdido que asciende a 256 millones de pesos. Estos datos también lo pueden ustedes encontrar en la revista Proceso. El compañero y colega Carlos Acosta publicó justamente este texto que se llama Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la SCT. Todas han sido ignoradas por el presidente de la República, por la PGR, por la Secretaría de la Función Pública, que deberían ser las instancias que nos sacaran de este socavón de corrupción en el que estamos. Esos son algunos de los datos y elementos, más otros que no conocemos de manera profunda, porque se encubren. Y el papel de Ruiz Esparza durante 12 años ha sido encubrir las tranzas, los negocios, las licitaciones turbias. Me dice que me late que no es mexicano Enrique Peña Nieto. Sí, sí es muy mexicano, desgraciadamente. Dice, México se merece lo que le está pasando. Disfruten, mexicanos. No, México no se merece nada de esto. El asunto es insistir, informar y presionar a las instancias correspondientes, por lo menos a un juez que lleve este tipo de casos. Es increíble que en Guatemala, en Perú, en Brasil hayan investigaciones mucho más profundas sobre casos o escándalos de corrupción y los funcionarios responsables se hayan tenido que remover. Aquí nadie mueve al señor Ruiz Esparza. No solo eso, en la revista también publicamos que su hijo, Gerardo Ruiz Dosal, un juniorzazo que trabajó en la PGR como secretario privado de Jesús Murillo Caram, el procurador de Ayotzinapa, de la mentira histórica, ahora quiere sumarse al gobierno de Alfredo del Mazo. Junior con Junior, porque el papá trabajó con Alfredo del Mazo González, el tío de Enrique Peña Nieto, en el gobierno que Alfredo del Mazo encabezó en el Estado de México en los años 80. Pero parece ser que no lo quieren mucho. Y sin embargo, el papá lo ha protegido, lo ha impulsado a grados y niveles de abyección tremendos. Por lo que sabemos, no solamente es el único hijo de Ruiz Esparza que está viviendo del presupuesto, de nuestros ingresos y de nuestros impuestos. Efectivamente, ¿por qué los jueces le tienen miedo a Enrique Peña Nieto? Porque son jueces de consigna. Me dicen que hay mal audio, espero que se escuche bien. En fin, les agradezco los comentarios. Dicen, nos están matando de múltiples formas, Genaro. Ahora estamos en una carretera y luego pueden ser otras cosas. Me gusta el diseño del librero. Es el librero de aquí de la revista Proceso, del área de periódicos y de consulta. ¿Qué podemos hacer como mexicanos? Seguir informándonos. Estamos en México y tristemente el sistema está enfermo de corrupción hasta el tuétano. Y aquí todos los comentarios que se están sumando y que nos están compartiendo. En fin, aquí seguiremos en la revista y en Facebook Live de la revista Proceso comentando los sucesos. El Paso Express y el socavón no pueden ser olvidados como si fueran un expediente más de los muchos expedientes de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por sus comentarios. Dicen que el audio está perfecto. Yo creo que ahí de repente nos mandan bots de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias. Buenas noches.